Hay momentos en los que el alma se siente vacía, como si la vida perdiera su sentido y la esperanza se desvaneciera con el paso de los días. Nos levantamos cada mañana con una lista interminable de preocupaciones, cuentas que pagar, relaciones que sanar, decisiones difíciles que tomar. El corazón late, pero muchas veces late con miedo, con ansiedad, con una carga invisible que parece pesar más que todo lo demás. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando solo? Como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para tus hombros cansados. Quiero que sepas algo desde el principio de este mensaje. Dios te ve. Él conoce tus batallas, escucha tus pensamientos más profundos y jamás te ha abandonado. Y hoy, esta palabra llega a ti no por casualidad, sino porque el cielo decidió recordarte una verdad eterna. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo no es solo una promesa, es una llave espiritual, una dirección clara en medio del caos. Jesús, en su infinita sabiduría, nos invita a reorganizar nuestras prioridades, a dejar de correr tras las migajas del mundo y a volver nuestros ojos hacia lo eterno. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, todo lo demás encuentra su lugar. Antes de que el ruido del día te alcance, antes de que las responsabilidades intenten robar tu paz, te invito a pausar, a respirar y a permitir que esta oración y esta historia hablen directamente a tu alma. Acompáñanos en esta reflexión profunda sobre lo que realmente significa buscar el reino de Dios. Exploraremos no solo el poder de poner a Dios en primer lugar, sino también cómo esa decisión transforma cada área de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras emociones y, sobre todo, nuestro propósito. Quiero contarte la historia de una mujer que, al igual que muchos, pensaba que tenía que controlar todo, que dependía de su fuerza, de su trabajo, de su inteligencia, hasta que, un día, todo en su vida se derrumbó. Fue en ese quebranto que encontró una verdad que cambiaría su destino para siempre. Solo cuando hizo de Dios su prioridad, todo lo demás comenzó a alinearse. Esta historia no es solo sobre ella, es también sobre ti, sobre mí, sobre todos los que hemos buscado sentido en lugares equivocados y que hoy estamos siendo llamados de vuelta a la fuente de todo, el amor, la provisión y la presencia de nuestro Padre Celestial. Quédate hasta el final. Esta oración no solo será un bálsamo para tu espíritu, sino una declaración de fe para tu día. Al terminar, sentirás una fuerza nueva, una dirección clara y una paz que no depende de las circunstancias, sino de aquel que sostiene el universo, y también tu corazón. Cuando todo parecía estar bajo control, la vida la sorprendió con una tormenta que no vio venir. Ana era una mujer decidida. Desde joven aprendió a luchar por lo que quería. Creció en un hogar humilde, donde muchas veces la comida en la mesa era escasa, pero la dignidad jamás faltaba. Su madre, una mujer de fe sencilla, le hablaba de Dios, de las promesas de la Biblia, de un reino que no era de este mundo. Pero al hacerse adulta, Ana se fue alejando poco a poco de esas verdades, no por maldad, sino por la urgencia de la vida. Tenía metas, responsabilidades, cuentas por pagar. No había tiempo para detenerse a orar. No había espacio para buscar el reino de Dios primero, como decía su madre. Ella pensaba, cuando todo esté más tranquilo, buscaré a Dios. Ahora necesito trabajar, esforzarme, mantener todo en pie. Pasaron los años. Ana se convirtió en una profesional competente. Tenía un buen empleo, un apartamento propio e incluso un coche con el que tanto había soñado. A los ojos de los demás, ella había vencido, pero algo dentro de ella siempre se sentía vacío. Las noches eran las más duras. Cuando el silencio llenaba la casa, también llenaba su alma. Un silencio que gritaba,
Ana se sentía sola, a pesar de tener todo. Y fue en uno de esos momentos cuando la vida decidió ponerla a prueba. Una mañana, al llegar a su trabajo, fue llamada a la oficina del gerente. El ambiente era tenso. Con pocas palabras y una mirada evasiva, le informaron que la empresa pasaba por recortes y que lamentablemente su puesto había sido eliminado. Ana no podía creerlo. Años de esfuerzo, de sacrificio, de lealtad, borrados con una frase fría y rápida. En los días siguientes, lo que parecía una fase difícil, con el desempleo llegaron las deudas, las cuentas comenzaron a acumularse. Tuvo que vender el coche, se atrasó con el alquiler y su salud emocional se deterioró. Ana entró en una espiral de ansiedad, insomnio y desesperanza. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso? Esa era la pregunta que más se repetía en su corazón. Aquella niña que escuchaba hablar de fe, ahora se sentía traicionada por el cielo. Si Dios me amara, no me habría dejado caer así, pensaba. Pero lo que Ana sabía era que, aunque se había alejado, Dios nunca la había abandonado. En una de esas noches de desesperación, Ana recordó algo. Una frase que su madre solía repetir. Hijita, cuando ya no sepas qué hacer, cuando todo te parezca oscuro, levanta tus ojos, busca primero el reino de Dios, Él nunca te fallará. Como si una chispa se encendiera en su alma apagada, entre lágrimas y con el corazón en ruinas, Ana se arrodilló por primera vez en años. No sabía qué decir ni cómo orar, solo lloró. Pero en ese llanto había algo más que dolor, había rendición. Mateo 6:33 volvió a su memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por primera vez comprendió que había vivido al revés, que siempre había puesto las cosas antes que el reino. Su esfuerzo no era el problema, su prioridad sí lo era. Esa noche no cambió sus circunstancias, pero algo cambió dentro de ella. Así es como comienza la verdadera transformación. Resuelve, no sino cuando el corazón decide volver a su origen, a su creador. Ana no estaba sola. Nunca lo había estado. Solo necesitaba levantar la mirada. Después de aquella noche de lágrimas y oración silenciosa, Ana no se levantó con una solución mágica. No había dinero en su cuenta, ni un empleo nuevo, ni respuestas concretas. Pero algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón tenía un leve resplandor. Un susurro suave, casi imperceptible, le decía: confía, estoy contigo. Así, Ana comenzó a caminar, no con sus fuerzas, sino con fe. Cada mañana, antes de revisar su celular o preocuparse por las cuentas, se arrodillaba. Leía la Biblia, esa misma que había estado guardada en un cajón polvoriento durante años. Comenzó con los evangelios y le llamó la atención cómo Jesús hablaba con compasión, cómo miraba a los quebrantados con amor, cómo tocaba a los impuros y restauraba a los que nadie quería. Pero fue al volver a leer Mateo 6:33 cuando algo dentro de ella se quebrantó con más fuerza. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repitió esas palabras como si fueran una promesa escrita solo para ella y decidió hacer un compromiso con Dios. Señor, no tengo nada más que ofrecerte, solo a mí misma, pero desde hoy buscaré primero tu reino. Esa decisión marcó el inicio de su transformación. Ana comenzó a priorizar su vida espiritual. Aunque seguía buscando trabajo, ya no lo hacía desde desesperación, sino desde la fe. Participaba en estudios bíblicos en línea y retomó contacto con una amiga de la infancia que era cristiana. Juntas comenzaron a orar todos los días por teléfono. Su madre, al enterarse de su situación, fue a visitarla, no para juzgarla, sino para abrazarla. Juntas reconstruyeron la fe que durante años había estado olvidada.
Ana comprendió que la verdadera provisión no empieza con un nuevo empleo, sino con un corazón rendido. Isaías 40:31 se convirtió en su refugio. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada día, Ana escribía en un cuaderno 3 cosas por las cuales estaba agradecida, aunque fueran pequeñas. El sol que entraba por la ventana, un mensaje de aliento, el pan en la mesa. Poco a poco, su mirada fue cambiando. Ya no veía escasez, sino oportunidades. Ya no se sentía sola, sino acompañada por la presencia de Dios. Caminaba por su barrio mientras encontró un cartel en la ventana de una pequeña tienda que buscaba personal. No era lo que había soñado, pero sintió paz. Entró, habló con el dueño y, tras una conversación sencilla, fue contratada para comenzar al día siguiente. No era un empleo de prestigio, pero era una respuesta. Y Ana lo recibió como tal, una provisión divina. Dios no solo le abrió esa puerta, sino que comenzó a abrir otras. Con el tiempo, encontró nuevas formas de servir. Se ofreció como comedor comunitario, escuchaba, abrazaba y oraba junto a otros. En medio de esas experiencias, Ana descubrió un propósito que antes desconocía: llevar esperanza a otros que también habían olvidado cómo buscar el reino. La fe no solo restauró su estabilidad emocional y económica, sino que le dio un nuevo sentido de vida. Ana aprendió que cuando uno pone a Dios en primer lugar, no significa que todo será fácil, significa que nunca más caminarás solo. Significa que la paz ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estás bajo el cuidado de un Padre que jamás se olvida de ti. Hoy, Ana mira hacia atrás y reconoce: todo comenzó a cambiar cuando dejé de buscar respuestas y comencé a buscar a Dios. Habían pasado algunos meses desde aquel día en que Ana decidió poner a Dios en primer lugar. Su vida no era perfecta, pero algo hermoso estaba floreciendo en ella. Sus oraciones ya no eran gritos de socorro, sino conversaciones sinceras. Su Biblia, antes olvidada, ahora estaba marcada con subrayados, lágrimas y oraciones escritas en los márgenes. Ana había aprendido a confiar, incluso sin ver, y a sembrar fe en medio de la incertidumbre. Fue precisamente esa fe, silenciosa pero firme, la que preparó el terreno para el milagro. Una mañana, mientras abría la pequeña tienda donde trabajaba, vio a un hombre esperando en la puerta. Era un cliente habitual, siempre amable, que compraba insumos para su empresa. Pero ese día no venía a comprar, venía a ofrecer algo. Disculpe, Ana. He estado observando cómo atiende a los clientes, su forma de tratar a las personas, su ética, su alegría. Me preguntaba si estaría interesada en una oportunidad diferente. Estoy buscando a alguien para liderar un nuevo proyecto en mi empresa y creo que usted tiene todo lo que busco. Ana quedó en silencio. No sabía qué decir. Parte de ella quería emocionarse, pero otra parte temía ilusionarse. ¿Podría ser esa la respuesta que había esperado tanto tiempo? El hombre le dejó su tarjeta, le explicó brevemente el proyecto y le pidió que orara y lo pensara. Esa noche, Ana fue a su lugar secreto de oración. No pidió riqueza ni prestigio, solo dijo: Señor, si esto viene de ti, abre las puertas, y si no, ciérralas. Yo solo quiero estar donde tú estés. Esa oración, sencilla pero poderosa, selló su confianza absoluta en la voluntad de Dios. Y como en un susurro del cielo, la paz inundó su corazón. Supo entonces que era la dirección correcta. Aceptó la propuesta y fue contratada como coordinadora de un programa de impacto social que ayudaba a mujeres desempleadas a reinsertarse en el mercado laboral. Su experiencia, su proceso de dolor y restauración ahora eran su testimonio vivo.
Ya no trabajaba solo por un salario, trabajaba por un propósito. Y lo más sorprendente, su salario era el doble de lo que ganaba antes de perder aquel empleo que creyó indispensable. Ana no solo había sido restaurada, había sido elevada. Fue en ese momento cuando comprendió. La transformación en su vida no fue el empleo ni el dinero, fue el entendimiento claro de que el reino de Dios es la fuente de todo y que buscar ese reino no es solo un acto de fe, es una decisión diaria de entrega, dependencia y confianza. Como dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y Ana vio a Dios actuar. Comenzó a recibir invitaciones para dar testimonios en iglesias, compartió su historia en videos y en encuentros de mujeres, y las personas comenzaron a escribir diciendo, me recordaste que aún existe esperanza. En ese momento decisivo, Ana comprendió con claridad, Dios nunca me abandonó, solo estaba esperando que dejara de intentar controlarlo todo para que Él pudiera mostrarme lo que realmente significa vivir bajo su reino. La historia de Ana es una ventana hacia algo mucho más profundo que un simple cambio de empleo o una superación personal. Es el reflejo vivo de una verdad espiritual que muchas veces ignoramos. Las crisis no son el final del camino, sino el inicio de una transformación divina. Si al ver este video te sientes como Ana al principio de su historia, con las fuerzas agotadas, rodeado de incertidumbre, preguntándote por qué Dios permite ciertas cosas, quiero que sepas que no estás solo. Estas preguntas son humanas y al mismo tiempo sagradas cuando las presentamos ante el Señor. Una de las preguntas más difíciles, pero también una de las más reveladoras, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La Biblia no oculta el sufrimiento ni lo disfraza. Jesús mismo lloró, fue traicionado y sufrió injusticias. Pero en medio de todo eso, nos enseñó que el dolor no es el final, es el proceso en el que la fe se purifica y el propósito se revela. Romanos 5:3-4 nos recuerda, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios no provoca nuestro dolor, pero sí lo usa. Usa las lágrimas para limpiar nuestra visión. Usa el quebranto para reconstruirnos desde dentro. Lo que parece pérdida, a menudo, es preparación. Ana no lo supo cuando perdió su empleo, pero Dios ya estaba escribiendo una historia mayor. Otra pregunta es, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? Buscar el reino no es una actividad meramente religiosa, es una decisión diaria, es elegir confiar cuando todo grita lo contrario, es poner a Dios en el centro antes que tus planes, tus sueños, tus relaciones. Significa empezar el día con oración, no con ansiedad. Significa rendirle el control a Dios, creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es una inversión espiritual que trae un retorno eterno. Mateo 6:33. No promete una vida sin problemas, pero asegura que al poner a Dios primero, todo lo demás tomará su lugar correcto. El orden espiritual trae orden emocional, financiero y relacional. Cuando el alma se centra en Dios, las tormentas no nos arrastran, sino que nos fortalecen. Y si piensas, ¿y si ya he fallado muchas veces? ¿Y si me alejé demasiado? Mira a Ana. Ella había dejado de orar, de creer, de escuchar a Dios, pero cuando se volvió a Él, no encontró reproches, encontró brazos abiertos. Dios no se queda en el pasado contando errores, espera en el presente con amor suficiente para restaurarte. Como dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga. El Dios de la Biblia es experto en restaurar lo que parecía perdido. No solo te devuelve, sino que te da algo nuevo, más fuerte y lleno de propósito. El poder de la gratitud y la fidelidad. Ana aprendió algo vital.
La gratitud abre puertas. Incluso cuando aún no veía las respuestas, ella agradecía, no por lo que tenía, sino por lo que Dios era. Esa gratitud se convirtió en una llave que activó lo sobrenatural. Además, fue fiel. Sirvió a otros y ayudó sin esperar nada a cambio. Su fidelidad en lo pequeño fue el puente para las grandes oportunidades que vendrían después. Lucas 16:10 nos enseña: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Estas reflexiones no son solo para Ana, son para ti. Si estás viendo este video, es porque tu alma anhela algo más. Porque sabes que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, con fe y con Dios en el centro. No importa cuántas veces hayas tropezado, hoy puedes tomar una nueva decisión: buscar primero el reino de Dios. Cuando lo haces, la paz, la provisión y el sentido comienzan. Porque cuando caminas con Dios, hasta las cicatrices se transforman en testimonios de gloria. La historia de Ana es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Tal vez no perdiste un empleo, pero perdiste algo: la paz, el rumbo, la esperanza. Quizás tu alma también ha gritado en silencio preguntando: ¿dónde está Dios en medio de esto? Y hoy la respuesta resuena con suavidad y firmeza desde el cielo: estoy aquí, solo vuelve tu mirada a mí. La transformación de Ana no fue solo material, fue interior. No fue un cambio de circunstancias, sino un cambio en la posición del corazón. Antes, ella vivía buscando soluciones. Después, comenzó a buscar la presencia de Dios. Y en ese cambio, todo comenzó a alinearse. El mensaje de Mateo 6:33 no es una promesa vacía, es una realidad eterna. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quizás tú estés esperando que las cosas se ordenen para volver a Dios, pero hoy Él te invita a hacer lo contrario. Vuelve primero tu corazón y las cosas comenzarán a ordenarse. No por magia, sino por propósito. No por suerte, sino por providencia divina. Porque el reino de Dios no es un lugar lejano, es una realidad que comienza dentro de ti. Es cuando decides amar, perdonar, confiar y servir. Es cuando entregas tus planes para vivir los de Él. Y ese reino, al entrar, lo transforma todo. Una pregunta para el alma: ¿qué pasaría si a partir de hoy decidieras poner a Dios en primer lugar por encima de todo lo demás? ¿Qué pasaría si, en lugar de correr detrás de tus preocupaciones, te arrodillaras cada mañana para entregarlas? ¿Qué pasaría si tu búsqueda no fuera por cosas, sino por el Dios que provee todas las cosas? Lo que sucedería es que empezarías a vivir con verdadera paz, con propósito, con dirección y con fe. Porque cuando Dios es tu prioridad, todo lo demás se transforma. Si esta historia tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios y comparte esta palabra con alguien que lo necesite. No estás viendo esto por casualidad. Estás aquí porque el cielo quería recordarte. Tu vida tiene propósito y Dios quiere caminar contigo día tras día. Cierra los ojos, respira profundo y permite que esta oración hable por ti. Oración. Señor amado, en esta mañana me detengo para reconocerte como el centro de mi vida. He corrido, he luchado, he intentado por mis fuerzas, pero hoy decido rendirme a ti. Hoy elijo buscar primero tu reino y tu justicia. Ordena mis heridas, limpia mi corazón de todo lo que me aleja de ti. Gracias por estar conmigo incluso cuando yo me alejé. Gracias por tu paciencia, tu fidelidad y tu amor que no falla. Te entrego mis planes, mis sueños, mis miedos y mis batallas. Confío en que al ponerme en tus manos, tú cuidarás de cada detalle. Provee lo necesario, fortalece mi alma y hazme vivir no para mí, sino para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. No olvides dejar tu amén
en los comentarios y compartir esta palabra con alguien que lo necesite. Dios tiene más para ti. Hoy es solo el comienzo de una nueva jornada, con el reino de Dios en primer lugar.